Muchas gracias, señor presidente. Estuve escuchando atentamente a quienes me precedieron el uso de la palabra. Realmente respeto y valoro el trabajo que han hecho en pos de sancionar esta ley que obviamente no podemos acompañar. Relataban varios legisladores que en la legislatura anterior, en el 2017, 2018, vivieron todo un proceso de sanción de esta ley de educación, en la que nosotros no éramos parte de esta legislatura, pero que la vivimos un poco de afuera, porque elaboramos un dictamen para Abogados por la Vida, en la cual le hicimos ver al Senado, porque en diputados no tuvimos posibilidad de conversar, acerca de las objeciones que tenía para nosotros la ley. Y la primera sorpresa que tuvimos, sin experiencia legislativa obviamente, fue que en el Senado nos dijeron que nunca se habían comunicado con la Cámara de Diputados en este tema. No habían tenido ningún tipo de diálogo previo a la sanción de la ley y que venía como una especie de imposición de la Cámara de Diputados. Así decían, palabras más, palabras menos, en la Comisión de Educación del Senado con quienes nos reunimos. Y ahora vemos que se da sanción a esta ley que tiene la verdad que muy pocas modificaciones. Es decir, yo lo que veo y me asombra es que pareciera que este cuerpo, tomado si se quiere como una continuidad de la Cámara anterior, no tomó nota de la pérdida de Estado parlamentario y vuelve a insistir con lo mismo, sin preguntarse a lo mejor qué es lo que se podría haber corregido. Algunos legisladores lo advierten ahora y dicen, pero ¿no hubiera sido bueno entablar una conversación previa con la Cámara de Senadores como para realmente sacar una ley de educación? Entonces yo me pregunto, ¿a dónde estamos yendo con este proyecto? Porque veo que se vuelven a reproducir las mismas cuestiones que nosotros de algún modo objetábamos hace 2 años y que ahora lo sufrimos desde adentro, porque lo relató el diputado Gañarás en la Comisión de Educación, nuestra posición no fue escuchada, ni siquiera hay un renglón que podamos decir nosotros que en este proyecto de ley que hoy se aprueba haya sido aceptado alguna observación, algún aporte de nuestra parte. Y entonces creo que estamos un poco peor de lo que estábamos en el 2018, porque si en el 2018 salió la ley por unanimidad en esta Cámara, ahora sale con varias disidencias de varios bloques que la votan en contra. Yo aspiro, como dice el diputado Boscarol, a que en el Senado podamos trabajar con una ley donde realmente sean todos escuchados. Porque, claro, cuando uno escucha el argumento de la necesidad de una nueva ley de educación y de 70 y pico de años sin ley de educación, ¿quién no va a coincidir en que tenemos que tener una ley de educación? Todos coincidimos en la necesidad de tener una ley de educación, la mejora educativa en el tiempo, las trayectorias, las políticas sustentables. Pero la verdad es que veo que nada de eso se ha plasmado para mí en los puntos que realmente eran críticos de esta ley, que realmente podrían haber sido obviados si había una intención política de sacar la ley, porque les aseguro que las objeciones que nosotros hemos mencionado, y que no parten solamente de un bloque de diputados, perdón, no parten de 4 o 5 diputados, sino que también tomamos el trabajo en estos últimos 2 años, como lo habíamos hecho antes fuera de la legislatura, de escuchar a la gente, de escuchar a los padres, de escuchar a docentes preocupados con este formato. En primer lugar, lo que nosotros vemos es que la ley dice adherir a la ley nacional, a la 26.260, y sin embargo hay algo básico que no reconoce, que es el derecho de los padres, el reconocimiento de los padres como los agentes naturales y principales educadores de sus hijos. Y eso realmente es serio. Una ley del siglo XXI no puede desconocer algo pero tan básico como eso. Y eso se ve plasmado en el articulado, que difícilmente sea el reconocimiento o
o más bien la expresión mayoritaria de los santafesinos. El artículo 2 dice, y lo han dicho aquí, lo han resaltado, que la educación es un derecho social. La educación no es un derecho social. La educación es primero un derecho humano y después es socialmente reconocido. Están todos los tratados internacionales de derechos humanos. Es un derecho humano esencial. Por eso es nuestra crítica a esta ley fundamentalmente, por esa intención, esa vocación del Estado de apropiarse de la educación. Cuando los tratados internacionales le reconocen a los primeros educadores, a los padres y a la familia, ¿cómo podemos acompañar una ley que desconozca esto que está plasmado en estas convenciones internacionales de derechos humanos? Un yerro gravísimo. Decir que es un derecho social, cuando en estos 2 años de pandemia hemos visto cómo el Estado ha abandonado a los padres en la educación de sus hijos, donde no hubo clases prácticamente, donde no había posibilidad de conectarse. ¿Cómo no aprovechar esa reflexión para decir que hay que dar prioridad a los padres en la educación de los hijos, porque fueron los primeros que mostraron que eran los que estaban a cargo de la educación de sus hijos? Lo vivimos en este año y medio. Entonces, encontrar una ley que recién se acuerda de los padres en el artículo 189, es la primera ocasión en la que se refiere a los padres la ley, nos parece imposible de acompañar y realmente decimos, no tiene esa vocación plural que se declama en este recinto. En segundo lugar, nosotros vemos también que además en este punto debo decir que aunque no les guste a algunos, tenemos una constitución provincial vigente y en su artículo 23 y en su artículo 110 reconoce el rol fundamental que cumplen los padres y la familia en la educación y además la libre iniciativa privada en la educación. Y aquí esta ley vuelve de nuevo, así como avasalla el derecho de los padres al negar, pero de un modo así alevoso, porque realmente si estaba en la ley nacional 26.206, ¿cómo no reconocerlo en una ley provincial? Ni siquiera un artículo para decir que reconocen a los padres como primeros educadores de sus hijos, pero no, el Estado primero. El Estado es el dueño de la educación, según esta ley. Realmente es grave. 100 años para atrás creo que estamos yendo con un planteo de estas características. La otra cuestión que me parece, porque no voy a abundar demasiado en todas las cuestiones que veo en el articulado, algunas contradicciones que también las señalamos, porque no quiero que nadie se ofenda cuando hablamos de técnica legislativa, pero nosotros lo planteamos, se los dijimos. No está bien definido lo que es educación pública, lo que es gestión pública y lo que es gestión privada. El articulado es confuso y hasta contradictorio, porque si un artículo dice que la educación es indelegable, ¿de qué manera un ente privado puede llevar adelante la educación si no es por delegación estatal? Una de las cuestiones también que tienen que ver con la educación estatal son los artículos 106, 107 y 108, que cuando hablan de la educación privada tampoco contemplan lo que establece la ley 26.206, que es la posibilidad de adecuar los contenidos al ideario de las escuelas. Esta ley no respeta la libertad religiosa, esta ley no es plural como dice serlo, no es humanista como dice serlo, porque le impone la ideología que viene del Estado, que como recién acaba de decir un diputado, no es neutral la educación. Bueno, esa no neutralidad que están señalando es la que le quieren imponer, entre otros, a las escuelas privadas o de gestión privada. Pero avanza mucho más todavía, también, creo yo, de un modo indebido, sin haber escuchado a las instituciones privadas que se alzaron contra esto, que manifestaron sus quejas y que aquí no se le dio respuesta, porque acá hablamos de todo lo que han escuchado, de todos los que han oído, pero no dicen qué respuesta le dieron a cada uno de ellos. Cuando las escuelas privadas
pidieron audiencia, cuando manifestaron su preocupación por el articulado de la ley, no se le dio ninguna respuesta porque no se cambió nada del texto de la ley. Resulta ahora que en este proyecto de ley o en esta ley que se le acaba de dar media sanción, los directivos de escuelas privadas no pueden elegir a sus docentes, porque tienen que hacerlo de acuerdo a mecanismos que determine el Ministerio de Educación en procesos participativos y transparentes. Eso también es violatorio de deberes, de derechos básicos que tienen que ver con la libre asociación, porque las escuelas de gestión privada no son más que la unión de padres que se juntan para llevar adelante un proyecto educativo para sus hijos. Y ese derecho natural que ellos tienen a educar a sus hijos se transmite también al derecho a elegir a quiénes son los que van a ser los educadores de sus hijos en las aulas. Entonces, esto de proponer que va a ser el Estado el que va a determinar cómo y quién va a elegir a los docentes de una escuela de gestión privada realmente me parece otro atraso. Hablamos del siglo XXI, hablamos de que debemos salvar una deuda de 70 años y estamos proponiendo una ley que solamente la encontramos en el régimen bolchevique. Realmente me parece una cuestión imposible para mí de comprender. Fundamentalmente porque cuando hicimos estas objeciones nadie nos respondió. Y cuando como decía antes, cuando los directivos plantearon esta problemática, no se les dio respuesta. La otra cuestión preocupante es el artículo 108, los aportes estatales. Mucho se habla del tema del aporte estatal a la gestión privada, como si fuera una dádiva del Estado. Señores, sin la educación privada habría cientos de miles de niños en la provincia de Santa Fe que no tendrían a dónde ir, porque no hay infraestructura estatal capaz de darle educación a esos chicos. Entonces esa tarea invalorable que cumplen las escuelas privadas, confesionales y no confesionales, tiene que ser reconocida por el Estado y no castigada ni utilizada como un látigo para decir que porque te doy dinero yo te digo qué es lo que tenés que hacer. Porque el artículo 108 habla de eso, de que los aportes estatales son sometidos a evaluaciones periódicas y en base a esas evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento o no de la normativa vigente, un artículo muy amplio, recién ahí se va a determinar si se le sigue dando o no. Cuando hablábamos de esto con muchas escuelas parroquiales que dependen muchísimo del aporte estatal, porque no pueden cobrar absolutamente nada a las familias, y que cumplen una función social enorme, y lo han demostrado en la pandemia, porque mientras la mayoría de las escuelas estaban cerradas, permanecían abiertos para mantener los comedores escolares, para darle de comer a los chicos. Lo hemos visto nosotros a eso. A esas escuelas se las quiere castigar. ¿Cómo se las castiga? Con esto. Si no hacen lo que nosotros decimos, le quitamos el subsidio. Realmente me parece que existen muchos mecanismos para evaluar a una escuela, pero nunca puede ser a través de la amenaza de quitarle el aporte o el subsidio que recibe. La otra cuestión tiene que ver para mí con la neutralidad ideológica que reclamamos del Estado. Por supuesto que en educación es muy difícil de hablar de neutralidad. Hablaron de educación laica, de la ley 1420. Sin embargo, la ley 1420 ha dado innumerables muestras de la posibilidad de que en ese marco de neutralidad ideológica no se impongan justamente ningún tipo de formación estatal. ¿Qué es lo que se hace aquí cuando se impone justamente la ideología de género, disfrazada de perspectiva de género? Y lo peor de todo, que además de esto se crea, como no podía ser de otra manera cuando estamos hablando de una ley profundamente ideologizada, de una policía ideológica. Perdón. Es la creación del Instituto contra la Intolerancia, la Violencia, la Discriminación y la Xenofobia, artículo 169. Un instituto que no se entiende qué hace en la ley de educación, que va a trabajar con el INAES, perdón, que va a trabajar con el INAI,
una institución que no sabemos qué función va a tener, qué es lo que va a controlar. Porque la reglamentación dice, la ley dice que será la reglamentación ministerial la que tenga que darle el contenido a este instituto, pero que ya preocupa, porque es introducir un control ideológico que ratifica lo que decimos antes, el contenido ideológico de esta ley. Por eso, señor presidente, me parecía necesario dar nuestra opinión, porque realmente aquí, cuando se habla de esta ley, solamente se habla de los aspectos en los cuales todos compartimos, la necesidad de contar con una ley de educación. Pero no se explica por qué motivo se le introducen todos estos artículos que nada tienen que ver con la necesidad de una ley de educación y que además, como dije antes, van en contra de la Ley Nacional de Educación, van en contra de los pactos internacionales de derechos humanos porque no garantizan derechos básicos y elementales como es el derecho humano esencial a la educación y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Fíjese hasta qué punto llega que cuando se le reconoce o se establece como derecho de los padres a elegir a sus hijos, se pone la cercanía, es decir, el derecho a elegir la educación de tu hijo depende de una proximidad geográfica con la escuela y no de un derecho humano básico y esencial. La verdad que respeto mucho el trabajo de los legisladores, pero también tengo que ser coherente con mi pensamiento y tengo que ser claro al decir de que no hubo en esta ley todo ese diálogo que se dice que hubo, porque todo el relato que hicieron tenía que ver con el periodo anterior, pero durante la pandemia fue muy difícil hacer los Zooms y los que se hicieron muy pocos y algunos realmente no tuvieron oportunidad de hablar. Espero que la instancia en el Senado apuesto a que sea una instancia donde realmente se escuchen voces distintas y por lo menos se les explique realmente, porque cuando yo tenga que juntarme con la gente que planteó sus observaciones o sus objeciones a esta ley, les pueda decir por qué motivo la ley sale de esta o de determinada manera. Porque realmente aquí, en esta Cámara, en este recinto y durante el tratamiento en comisión, no encontramos ninguna explicación a eso. Muchas gracias.